está en la cruz y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que eso me recuerda esta otra parte. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo creo, y vamos a dejar al pastor que venga ya mismo, pero ¿sabes? Cuando un pastor no predica es difícil. Señor, pero yo creo en los milagros. Yo te voy a decir una cosa. Estamos parados en este lugar por un milagro. ¡Aleluya! Mira, perdón, dame 2 minutos, por favor. Señor, nosotros, cuando llegamos a este lugar, hace año y pico atrás, llegamos con una mano adelante y una atrás. Gloria a Dios, aleluya. Y llegamos con un sueño. Y llegamos con una visión. Un edificio destruido, abandonado. Y gente creyó en el milagro de Dios. Amén, gloria a Dios. Vieron en el pastor, porque si crees en mí, te auguro algo. Entonces ustedes me entienden. Entonces no estoy bromeando, ¿sabes? Broma, ¿no? Pero gente creyó en el milagro. Sí, Señor. Amén. Un año y pico más tarde están ustedes. Amén, gloria a Y Dios. ha venido gente por esa puerta y ha entrado por esa puerta. Y sus vidas han sido transformadas. Señor, aleluya. Y nosotros hemos sido transformados por el milagro de Dios. Amén. Señor, ¿tú sabes cuál es el milagro de Dios? Que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y su sangre nos redimió y nos salvó. Amén, Señor. gloria a Y Dios, nos libró de aleluya. la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Y nos Dios. permite entrar a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso cuando cantamos este himno, este coro, que este es un coro de un himno completo, he decidido seguir a Cristo, es de verdad, pastor. Así es. Hemos dejado todo, amén, por Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. El milagro de Cristo está para restauración, está para salvación. El milagro de Cristo está para misericordia. El milagro de Cristo es para rehacer lo que estaba destruido, Él lo va a hacer otra vez. Eso Gracias, Señor, aleluya. es. Por
Por eso vamos a cantar una vez más. Nos preparamos para recibir la palabra. Pero vamos a cantarle al Señor con toda nuestra intensidad. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón y vamos a cantarla como nuestra mejor canción que le podemos dar al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Bienvenida a He decidido bienvenida que seguir a Cristo. No vuelvo Las cosas ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo Gloria a Dios, el que reina, el que vive por siempre, para siempre, el que nos ha puesto delante de nosotros mejor condición de vida. Qué bueno eres, Señor. Hermano, sabe que muchas veces nosotros hablamos de pedido. Puede sentarse, puede sentarse. A los niños, sus campeones y campeonas hasta los 12 años pueden pasar con sus maestros a la clase dominical. ¿Por qué área ellos sabrán mejor que yo? Así que sigan la puerta y por allá se congregan para que reciban palabras según su capacidad de entendimiento. Qué bueno eres, Señor. Qué bien, muchos campeones y campeonas. Y los que estamos acá nos preparamos para continuar con nuestro Dios. Sabes que muchas veces hablamos de la palabra perdido. Y perdido, a veces lo podemos utilizar para cuando queremos ejemplificar algo que extraviamos. A lo mejor se te perdió el celular. Y cuando hablamos de que perdió el celular, podemos quizás pensar en que no está tan mala la cosa, porque está funcionando, sirve, es cuestión de encontrarlo y vuelves a utilizar lo que se te perdió. Pero también cuando hablamos de perdido, me recordaba la reflexión de Nael que leía en esta mañana sobre la experiencia de su abuela y la tradición navideña. Chama estaba ahí, usted perdone, cogí licencia prestada. Pero como está público, usted lo tiene ahí en su panfleto del programa, pues lo puede leer después. Y me llama la atención que ella hablaba de otro tipo de pérdida, cuando perdemos seres queridos. Y eso no necesariamente lo vamos a poder recuperar, ¿verdad? Así que asesoramos
el recuerdo que nosotros tenemos de ellos. Y la palabra del Señor no guarda silencio en cuanto a esa palabra de perdido. Y ustedes como casa tienen un lema que me llama mucho la atención: uno más para Cristo. Amén. Uno más para Cristo. Y cuando nosotros hablamos entonces de perdido, eso me lleva a que hay la necesidad de ubicarlo en contexto. ¿A qué nos referimos cuando no? Al menos el diccionario de la Real Academia Española dice que es dejar de tener aquello que se poseía, ya sea por el descuido del poseedor, por contingencia o desgracia. Así al menos el diccionario define la palabra perdido. La Biblia no está muy lejana de esa definición. Te va al Nuevo Testamento y esa palabra griega porumi significa perder, muerto, apartado de. Así que si lo ubicamos en contexto, la palabra habla de perdido en el Nuevo Testamento y hace mucha referencia de ello. Y hoy en esta mañana mi intención es exhortarlo a usted como cuerpo de Cristo a alcanzar el perdido. Alcanzar el perdido. Que esta silla se llene, que los huequitos que están al lado suyo se llenen de alma. Con el poco tiempo que he conocido al pastor Eliezer, me atrevo a decir que en su corazón no están números, sino alcanzar almas para Cristo. Y usted es parte de eso, hermano, usted es parte de eso. Entonces, vaya conmigo a Lucas capítulo 15 y vamos a buscar el verso 24. Es la parábola que usted y yo se ha conocido, quizás le han predicado, la conoce a la saciedad, ha hecho historias bíblicas de ella, quizás en la escuela dominical se la dieron también. Y es la parábola del hijo pródigo. Y yo no voy a hablar del hijo pródigo, pero sí quiero utilizar una parte de la parábola para marcar lo que es perdido y lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. Porque antes, escuche bien lo que dije, antes usted y yo estábamos perdidos. Hay que entender esto, ¿verdad? Para el Señor es importante esto. Debe serlo para nosotros también. Eso, si usted va a Lucas 15, verso 24, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. ¿Y sabe qué ocurrió luego de eso? Comenzaron a hacer fiesta. Maravillosa la palabra del Señor, maravillosa la enseñanza de Jesucristo. Y yo estoy seguro que cuando Jesucristo decía algo, hermano, lo decía con intención de propósito. Él escogía las palabras que él quería decir y no las decía porque sí, porque esto suena bonito ahora, sino que cuando Jesús hablaba y le dirigía su palabra a la gente, hermano, él lo hacía porque había una finalidad en su corazón para la vida que escuchaba. Y en esta enseñanza me llama mucho la atención el paralelismo que hace Jesucristo cuando enseña este Padre que es equivalente a Dios, hablando de su Hijo que es equivalente a usted y a mí. Y mire lo hermoso de esto. Lo hermoso de esto es que Él está diciendo: este hijo mío estaba muerto, ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Es el paralelismo de que lo que estaba perdido estaba muerto. Sin embargo, vimos que el Padre lo abrazó, ¿verdad? Así que sabemos que esa muerte tiene una implicación distinta a la física. Tiene una implicación totalmente distinta a la física. Pero ese mismo Padre, tipificando a Dios, decía: mi hijo estaba muerto, ha revivido. El pastor Eliezer comenzaba diciendo: ¿cuántos están contentos de respirar? Porque Dios es un Dios de vivo y no de muerto, hermano. Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Qué bueno que respiramos. A veces we take it for granted, lo damos por hecho. Y le decimos a la gente: yo te veo mañana allí, no te preocupes. Yo no sé qué va a pasar de aquí a 5 minutos. Esa es la realidad tuya y mía. Hermano, con eso yo no estoy diciendo que usted no planifique, yo. Con eso yo no estoy diciendo que usted no sea estratégico, con eso yo no estoy diciendo que usted no tenga meta, que usted no se esfuerce por ella, que usted diga: no, pues total, yo no sé lo que pasa aquí 5 minutos, que se chave, no importa. No importa. No, yo no estoy diciendo, no malinterprete una cosa con otra, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el que nos da aliento de vida es Dios. Y que si respiramos, respiramos por Él. No es algo que usted y yo fabricamos, no es algo que usted y yo controlamos, es más, no es algo que usted y yo decidimos. Él lo decidió. Sí, Señor, Él decidió el día de tu nacimiento
Y qué bueno que usted lo celebra, Amén. porque eso fue separado de una eternidad, hermano. Y cuando nosotros vamos al texto y vemos lo que está ocurriendo en Lucas 15:24, esto me confronta y me deja saber que en esta parábola, cuando él está hablando de que el hijo estaba muerto, que estaba perdido y lo ha hallado, hay un paralelo entonces que nos hace referencia al que está perdido, al que se ha alejado, al que se ha salido del camino correcto. Y en un punto usted y yo nos pasó eso, hermano. En un punto de nuestra vida estuvimos así. Me llama mucho la atención cómo Pablo va trabajando este mismo asunto de los perdidos. Efesios capítulo 2, verso 5, Pablo nos recuerda nuestra condición de vida. Esto es importante porque si como congregación, como parte del cuerpo de Cristo, usted quiere alcanzar a otro, hermano, se nos hará sumamente difícil si no recordamos de dónde venimos. Hay muchas personas que pierden bendiciones de Dios porque olvidan de dónde Dios los sacó. Y lo que siempre mueve el corazón de Dios es un corazón agradecido. Hermano, no hay otra cosa. Lea la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y usted va a notar que aún David, que tuvo un corazón que agrada a Dios, fue un pecador, adúltero, asesino, despiadado. Y Dios fue capaz de decirle que tenía un corazón conforme al de él. No porque era buena gente. No porque pasó con 4 puntos, un maculado y todos estos honores. No porque tenía 10 doctorados. No porque vivía en una casa muy adinerado, ¿verdad? Porque era rey, vivía en una casa muy adinerada. No por eso. Era por la capacidad de gratitud que David demostraba a Dios en todo tiempo. En la abundancia y en la escasez. En la enfermedad o en la salud. Interesante. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Pablo nos está revelando en Efesios 2:5, inspirado por el Espíritu, mire qué declaración más poderosa. Efesios 2:5 dice: nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Hermano, yo no sé si usted ha visto la serie Walking Dead. Si no la ha visto, no la vea, no se pierde de muchas cosas. ¿Yo? Pero ¿por qué te hablo de eso? Porque está pegado hoy en día. Está pegado esta cuestión de que si zombies y las cosas. Y yo no sé, el tiempo que usted y yo vivimos pegan todas las cosas raras. Pegan los vampiros, los zombies, los monstruos. Todas esas cosas pegan. Por alguna razón extraña, nuestra sociedad está cansada de la realidad cotidiana y nos vamos a la experiencia sobrenatural. Y la queremos experimentar a través de cosas locas como esa. Imagínese un zombie así. Qué cosa loca. Mas sin embargo, cuando usted ve Efesios 2:5, nos estamos dando cuenta que sí es posible estar muerto en vida. Y no estoy hablando de ser zombie, hermano. No te estoy hablando de que tu cara está desfigurada y lo que quieres es como un cerebro. Sería como, ¿verdad? Pero esa no es la condición que te debe de preocupar. La condición que de verdad te debe de preocupar es cuando estás muerto en vida. Y cuando estás muerto en vida es cuando te haces cómplice de lo que le ocurrió a Adán en el Edén. Hermano, usted sabe lo que le ocurrió a Adán en el Edén. Usted dirá, mal si él falló, él pecó. Por eso tú y yo tenemos este revuelo, hermano, y es algo peor que eso. Si usted se recuerda en Génesis capítulo 3, cuando Satanás tentó a Eva, ¿cómo la tentó? Él no le dijo simplemente, cómete esto. Él le dijo, así que Dios te dijo que nada de esto puedes comer. Mentira, la primera mentira se la zumbó allí. Porque esa no era la instrucción. La instrucción es, todo lo puedes comer menos aquel árbol que está ahí, ese no lo toque. Todo lo demás. Y la primera, todo esto no te puedes comer, ¿verdad que no? No, él no dijo eso. Eva sabia, ¿verdad? Significa que Adán había hecho un buen papel en instruirla. La responsabilidad de Adán, porque ella llegó después, hermano. Si ustedes tenemos una responsabilidad de instruir a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, una responsabilidad ineludible, no podemos huir de ella, tenemos que aceptarlo. Entonces ahí está, y la segunda que le tira, a ver si ella regala cuál fue. Ah, bueno, pero entonces tú no puedes comer de esa fruta, porque Dios sabe que vas a ser como Él. No, hermano, la instrucción que Dios le dio fue clara, a que tú hagas eso, muere. Dios no le dijo, vas a ser como yo. Él le dijo, a la que tú te comas eso, muere. Entonces, ¿qué le vendió él? El sueño. Bien, tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Se parece a lo que dice hoy en día, ¿no? El poder está en ti. Tú lo puedes hacer. Hazlo tú. Olvídate de él. Sácalo de la ecuación.
tú lo haces, está en tus manos, sácalo de ti, la fuerza está en ti. Bueno, la mentira del diablo sigue siendo la misma por siempre, un mentiroso destinado a perderlo todo, ¿verdad? Pero quiere robar, matar, destruir. ¿Y qué hizo Eva? Le llamó la atención, si usted lee Génesis 3 por allá, que ella dijo, ay, se ve apetecible esa fruta, porque le dio en el ego, le llenó. ¿A quién no le gusta escuchar cosas lindas de uno? ¿A quién no le gusta que su esposo por la mañana le diga a la esposa, ve qué hermosa te ves hoy, es preciosa? Les encanta, ¿verdad? Hermano, vio unos codazos por ahí. Por favor, dígale a su señora por la mañana, vi codazo como que aprenda, hermano, reciba lo que es del Señor. Entonces, qué lindo cuando nosotros podemos ser genuinos y le podemos recordar a alguien lo lindo que son y le levantamos el ego. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando nos queremos más allá de lo que somos, lo que decía Pablo. Cada cual tenga un sano concepto de sí mismo. Ahí está el problema. Y Eva cayó ahí en ese revolú. Pero la culpa no es de Eva. Porque si usted lee Génesis 3, cuando ella mordió la frutita, dice, y le dio a comer a su marido que estaba allí. O sea, que Adán estaba todo ese tiempo mirando lo que pasaba. Y le dijo la serpiente, y le dijo Eva. Ah, Eva, te quedó buena esa contestación. Y le dijo la serpiente, y Eva se fue. Pero yo me voy con ella. Léalo. No me lo invento, léalo, Génesis 3. Y le dio a comer a su marido que estaba allí. Él no la protegió. Él no la defendió. Él simplemente dejó que ella cayera y se dejó llevar. Porque a veces lo que buscamos es la excusa. Por aquí no vamos. Esa es nuestra condición. Somos susceptibles al pecado. Tenemos una naturaleza contaminada. Entonces, ¿cuál fue el problema de Adán? No fue que se dejó llevar, hermano. El problema de Adán fue que cuando Cristo volvió, bueno, el Señor, ¿verdad? Lo buscó. ¿A quién le echó la culpa? Esta mujer que tú me diste. Porque somos buenos para echarle culpa a otros y no mirar nuestras culpas, ¿verdad? Esta mujer que tú me has dado fue la que me hizo pecar. Yo no quería. Pero ella me lo dijo tanto así, chico, que me zumbé. Sí, pues esa es la versión que criolla, que usted y yo conocí por ahí, ¿verdad? Así fue la cosa. Él le echó la culpa a ella, el problema es de ella. El problema no es mío, es tuyo. Porque tú me la diste. Ni de ella, el problema es tuyo, porque tú me la diste, el problema es tuyo. O sea, a veces somos así. Y esa es nuestra condición lamentable, hermano. Lo digo cómico, pero es lamentable reconocer que nuestra condición es que estamos prestos a fallar. Por eso la palabra dice que el que está en el camino vele que su pie no tropiece y caiga. Porque aunque estemos en el camino no estamos exentos, ¿verdad? Y esa es nuestra condición, y Pablo la está hablando ahí. Nos dio vida junto con Cristo, hablando de la obra del Señor a través de su obra, aún, a pesar de la condición, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Entonces tenemos que comprender nuestro estado. El error de Adán, para cerrarte la historia, no fue que pecó. Esa es la consecuencia de su obra. El error fue que declaró su independencia de Dios. Porque Dios dijo que no me coma eso y a mí no me importa lo que diga Dios. Yo hago lo que yo quiera. Él declaró su independencia de Dios. Él dijo, a mí no me importa tu regla, Dios. Qué bueno que tú me hiciste. Qué bueno que me diste todo esto. Pero ¿sabes qué? A mí no me importas tú. Suena duro, ¿verdad? Cuando uno lo dice así. ¿Usted había visto Génesis 3 así, hermano? Yo creo que no. Pero ojos que se están abriendo mucho. Esa es la realidad. Eso fue lo que hizo Adán. Adán lo que le dijo a Dios fue, a mí no me importas tú. Tú me diste todo, pero tú no me importas. Tú me diste mi esposa, me diste mi familia, pero tú no me importas. Aquí mando yo y hago lo que a mí me dé la gana. Porque soy Adán. Y el problema es tuyo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Eso es lo que ocurrió ahí. Cuando usted y yo declaramos nuestra independencia de Dios, hermano, no podemos esperar nada bueno. Vamos
vamos a vivir en nuestra concupiscencia. La palabra dice en Romanos que Dios los entregó a sus deseos, porque no quisieron coger su consejo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que cuidarnos, hermano. Esa es nuestra condición. Nuestra condición es ser susceptible al pecado, ser susceptible a declarar nuestra independencia de Dios. Y creernos que nos la sabemos toda y que no somos la última Coca-Cola, sino que en el universo entero somos lo más que hay. Sí, porque ya Coca-Cola es poquito. Es como decir hoy día que 1 millón no sirve, tiene que ser billones para arriba. Sí, hoy en día sí, la mentalidad del ser humano es algo maravilloso. No nos conformamos con poco, siempre dice más y más y más. Y Pablo nos revela nuestra condición. Entonces, si esa es nuestra condición de ser pecadores, y Él nos recuerda que hemos sido transformados a vida a través de Jesucristo, entonces usted y yo hemos sido redimidos. Hermano, me recuerda eso Jeremías capítulo 18, cuando Dios manda al profeta donde el alfarero, y Dios le ministraba y le decía: mi pueblo Israel es así. Y Jeremías veía al alfarero bregando con el barro, dándole forma, y de repente ese barro, esa vasija que él estaba haciendo, se echó a perder. Me encanta lo que hizo el alfarero. No la botó, la volvió a rehacer, y le dijo a Jeremías: así haré yo con mi gente. Hermano, eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios no nos desecha por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Él nos coge en sus manos como ese barro, y cuando Él ve que tú y yo le queremos mostrar indicios de independencia de Él, Él dice: bueno, te estás echando a perder, pero sabes que yo no te voto, yo no te desecho, yo te doy forma otra vez. Y ahí viene el proceso, hermano, porque si usted ha visto cómo el alfarero brega con la rueca, no es fácil. No solo el agua, el puño que mete para darle forma a ese barro. No solo el puño que mete, cuando esos nudillos empiezan a pegar la vacía para darle forma, y le empieza a sacar todo lo que no sirve. Hermano, eso Dios lo hace con usted y lo hace conmigo. Por eso Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero no lo dejó ahí. Digo, más confía, porque yo vencí al mundo. Ese es el proceso, hermano. No le vendemos un evangelio de que todo es bonito y elegante, sino que le vendemos un evangelio donde va a haber procesos, pero el que manda está en medio de ellos. Mientras usted sea dependiente de Él. Hay que suscribirnos a esa condición. Dependientes de Él. Dependientes de Él. Y entonces, si eso es cierto, si nosotros estamos entendiendo cuál es nuestra condición y estamos viendo lo que Dios quiere hacer, entonces es importante mirar el mejor ejemplo, que es el ejemplo de Jesucristo. Cómo Jesucristo trabajó, cuál era su pasión, qué era lo que lo motivaba. Porque si nos llamamos cristianos, significa que queremos ser discípulos de él. ¿Cuántos quieren ser discípulos de él? Pastor, vi algunas manos, hay buenos indicios. Y algunas manos todavía trabajan sin empezar, no se preocupe, pero vi algunas manos que dicen amén. Así que hay esperanza todavía para esta casa, y yo lo declaro en el nombre del Señor, que pronto más manos se levantarán y habrá más discípulos de Cristo. Más discípulos de Cristo. Tenemos que aprender a identificarnos con las causas que valen la pena. Discípulos de Cristo. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 19:10. Hermano, si les doy mucha vuelta y hago una pausa, yo siempre uso mucho texto cuando predico. Si los tengo del tingo al tango, hay gente que se molesta, hay gente que no. A mí no me molesta, yo lo que quiero es que usted escuche. Yo me tomo esa libertad, pastor, invitado aquí, no sé cómo, pero sí adelante, yo uso mucho texto. Y voy aquí y allá, pero es bíblico siempre, me gusta ser bíblico. Que lo que usted recibe, usted lo valide ahí. ¿Verdad? Que no diga, eso lo digo allí aquel, no, vea, pues búsquelo. Entonces, mira lo que dice Lucas 19:10. Dice así, mira, hablando de la obra de Cristo, su propósito. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está su nombre y el mío, en esa palabra perdido, hermano. Él vino a buscarte a ti, Él vino a buscarme a mí. Esa es su pasión, eso es lo que lo mueve, eso es el fuego que arde en su corazón. Buscar, no solo buscar, subráyelo ahí en su palabra, buscar y a salvar, porque nunca será necesario encontrar al perdido solamente, hay que rescatarlo también. De nada nos sirve solo decir aquel está mal si no le damos la medicina.
¿De qué nos sirve ir al médico si no sacamos la receta? Hermano, de esto se trata. Hermano, de esto se trata. Mire la pasión de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el perdido no solo necesita ser encontrado, sino necesita ser salvado. ¿Omar de qué? De lo que le hablaba ahorita, nuestra condición pecaminosa, nuestra susceptibilidad a fallar, a declararnos independientes de Él. El Señor sabe que yo no te necesito. Sé que soy fuerte esa palabra, hermano, pero es que así vivíamos algunos. Usted sabe, yo conocí al Señor a los 17 años de edad. Antes de eso yo vivía así, apartado, haciendo lo que me daba la gana. No sé cuántos pudieron aceptarlo antes o después de mi edad, pero lo importante no es cuándo, es que lo hiciste. Nunca te agarren diciendo, ojalá lo hubiera hecho antes, aunque no está mal a veces pensando, pastor. Pero sabes que lo importante es que arrancaste. Mantente en la carrera. Mantente en la carrera. Mantente en la carrera. Para eso Él vino, hermano. Entonces, mira lo interesante del asunto. Juan 17:12. Mira esto. Aquí voy amarrando esa pasión de Cristo con lo que te estoy hablando del perdido, hermano. Dice, Juan 17:12 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, este es Jesucristo hablando. Capítulo muy bonito, hizo una oración por la iglesia. Si usted puede leerlo luego. Juan 17, muy hermoso. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, refiriéndose a todos nosotros y especialmente a los discípulos, yo los cuidaba en tu nombre. Vuelvo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Hermoso. El mismo Jesucristo, hablándole a su Padre, dice: tú me mandaste 12, a los 12 los cuidé. Ninguno se me perdió. Bueno, el que quiso perderse. Pero es bien interesante el sentido de pertenencia con el cual Jesucristo habla de los discípulos. Si usted lee ese verso y usted lo analiza con calma, usted se puede dar cuenta que hasta se sentía contento Jesús con haberlo logrado. Lo hice, lo logré, no se me perdieron. Esa es la misión de Él. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Él quiere que cuando nosotros vayamos ese día de juicio, Él pueda mirar y decir: no se me perdió. La cuidé, lo cuidé. Mira, aquí está íntegra para mi gloria. Esa es la misión, hermano. Esa es la pasión que mueve el corazón de Jesucristo. Así que los perdidos están muertos en sus pecados, como estamos viendo en Efesios 2:5. Por lo tanto, el hombre natural, como nos mencionaba Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le parecerán locura y no las podrá entender, como lo habla en 1 Corintios 2:14. Es esa falta de vida, es esa perdición, la verdad de cada ser humano que vive apartado de la gracia de nuestro Dios. Es a eso lo que el pastor Eliezer apela a usted cuando le dice: uno más para Cristo. El mensaje que le está apelando es: hermano, usted y yo necesitamos darle vida al que está muerto. Y permítanme darle una mejor noticia. Le tengo una excelente noticia. El trabajo no es suyo, lo hace el Espíritu de Dios. Es lo que tiene que proclamarlo. Proclamarlo. Piensa en lo que le dijo Jesucristo a los discípulos y predican. Él no le dijo: conviértelo. Y predicar. Y cuando el Espíritu se habla, se convierte. Y cuando se convierte, ¿qué les pedía que hiciera? Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a cuidar todas estas cosas que les he dado. Porque a veces dejamos ese verso fuera del asunto, ¿verdad? Pero es importante, pastor, es importante. Porque no es solo predicarle, no es solo invitarlo, no es solo que se convierte y el Espíritu haga la obra, sino es mantenerlo en esa coinonía, creciendo en las cosas que le hemos educado, ¿verdad?
para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, porque la vida de la fe tiene dos partes. Tiene la salvación, pero también tiene la vida bajo su señorío, pastor, que es el crecimiento. Por eso cuando aceptamos a Cristo decimos que lo aceptamos de dos formas: como Rey y como Salvador. Una de ellas es la que necesitamos inmediatamente: salvarnos de la mediocridad de nuestra mente, de todas las cosas locas que pueden venir a nuestra mente. Salud. Entonces, eso es importante. Es importante que usted y yo podamos reconocer que la primera necesidad nuestra es librarnos de nuestra batalla mental, de todos esos pensamientos locos, raros que a veces vienen, hermano. Porque mire que la carne lucha contra el espíritu, hermano. A veces vienen unos pensamientos que uno se agarra y dicen: ¿y por qué yo estoy pensando en eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por eso la palabra sabiamente nos invita y nos dice: en todo lo justo, en todo lo bueno, si virtud en ello hay, si cosa buena alguna tiene, en esto pensar. Porque la palabra de Dios es relevante a nuestra vida, hermano. Esto es para vivirlo. Él sabe que usted y yo vamos a tener pensamientos que no siempre van a ser los que queremos tener. Por eso Él nos dice: piensa en esto otro, switchea el canal. No te quedes ahí conectado en esa línea, hermano, porque vaya acariciando mucho el pensamiento y ya te explica que nuestra naturaleza es susceptible para allá. Y si usted lo acaricia mucho, se va a encontrar haciendo lo que no quiere hacer. Tenemos que cuidar. Entonces, tiene un twofold, tienen dos partes, ¿verdad? Dios es Salvador, pero también la otra parte es Señor, es Rey. Significa que nos sometemos. Usted sabe que a mí me encanta cuando Pablo dice en muchas de sus epístolas, Pablo, él no decía rápido apóstol, no, él decía Pablo, y le ponía rápido siervo de Jesucristo. Léalo, lea muchas de las epístolas de Pablo cuando empieza: Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, por ahí para abajo. Usted sabe que en el original esa palabra siervo es doulos, se escribe doulos. Yo no hablo griego, pero me dicen que sí sé doulos. Yo no me lo cojo enfermado. Esa palabra doulos, los que leían esas cartas sabían muy bien a qué se refería. Usted sabe que en la tradición del Antiguo Testamento llegaba el año de la remisión. Cada 7 años se le devolvía a las personas las cosas, se le daba libertad al que estaba preso. Si eras esclavo, te hacían libre. Y eso Dios lo había instituido en su pueblo para evitar el abuso, igualito que hoy en día, ¿verdad? No, bueno, pero no hablemos de eso. Entonces, mire lo que pasa, sí, ¿verdad? Mire lo que pasa, mire esto. Cuando llegaba ese año de redención, se cumplían los 7 años, jubileo, ahora es que le daban la oportunidad a que el esclavo, que cuando era hecho libre se veía que no tenía dónde ir, porque a lo mejor su familia había muerto, o porque a lo mejor se lo llevaron a otro país y ya pues no puedo ir, ya me acostumbré acá. Le daban la oportunidad a que si el ser es mi amo y yo era su siervo y él me hacía libre, yo podía ir donde él y decir: tú has sido un siervo muy bueno conmigo, yo quiero seguir siendo esclavo tuyo. Has sido el patrón AAA, me ha dado plan médico, dental, me ha dado un 401k, me añoña, me llevas al cine, es un éxito rotundo. Entonces Eliezer, yo quiero seguir contigo. Eliezer tenía que pensar esto, buscar 3 testigos, y desde ese momento en adelante yo me volví un doulos, un siervo voluntario. Entregaba mi libertad a los pies de Eliezer porque yo quería hacerlo así. De ahí para adelante, como compromiso, Eliezer me tenía que dar un anillo que iba a ser representativo de su casa y iba a poder hacer gestiones en nombre de Eliezer. Esa es la tradición. Y cuando Pablo le está escribiendo a la gente, le está hablando doulos y la gente sabe a lo que se refiere. Dice: Pablo es siervo de Dios porque le dio la gana, no está obligado. Significa que Jesús es bueno, tiene que ser brutalmente bueno para que él quiera ser siervo de Él. Fíjense cómo la Biblia nos lleva. Lo que pasa es que a veces la leemos en español y no entendemos. Pero cuando usted entiende el original, cuando usted entiende lo que está pasando, la gente lo captaba. Decía: eso es lo que está pasando. Y usted y yo estamos llamados a ser doulos del Señor, siervos voluntarios. Rendir nuestra voluntad ante Él, y a nadie nos gusta eso. Esa es la parte difícil del cristiano, hermano. Por eso me suscribo a la oración de Juan el Bautista: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Ese es el reto que usted y yo tenemos todos los días cuando nos miramos en el espejo de la fe, hermano.
no es vivir un día más. No, Dios ya nos regaló un día hermoso y lo vamos a disfrutar. Por eso la palabra dice, deleítate en el Señor y en todas sus obras. Usted se va a deleitar, hermano, yo me voy a deleitar, pero el reto está en dejar que yo mengüe para que Él crezca. En que cuando yo quiero hacer esto así, yo diga, espérate. Como dicen en el inglés, what would Jesus do? ¿Qué haría eso? ¿Cómo hacemos esto? Pon la visión en mí. ¿Por qué usted cree que Santiago decía que el que necesitara sabiduría la pidiera? Bueno, porque usted y yo no nos tenemos todas las cartas. Nosotros fuimos diseñados para depender unos de otros. El ser humano es un ser gregario, no ermitaño. No estamos diseñados para vivir como islas solas. Estamos diseñados, mire, para el calorcito, estar juntitos. Son muy raras las personas que les gusta la soledad. Y eso es lo que dije. Son muy raras las personas que les gusta, porque los hay. Pero la mayor parte de nosotros, en nuestro corazón, tenemos suspendido que nos gusta estar con la gente. Ese es lo que Dios tiene en su corazón. De hecho, cuando creó a Adán lo vio solito y este Iván Balán no puede estar solo. Imagínense, me daña todo lo que yo hice, después se aburre y empieza a romper los palos. Por eso, esposa, cuando dejen a su marido solo en casa, no se asuste cuando vuelvan. Nos aburrimos, hacemos creatividad, y la luz de repente así. No se asuste, eso es parte del asunto. No, pero en serio, mire, Dios nos diseñó para que estemos juntos. Eso es parte de lo que Dios tiene en su corazón. A Él le gusta ese asunto de que usted y yo podamos estar juntos. Entonces me llama mucho la atención que cuando nosotros vemos esa condición del que está perdido, es importante que usted y yo podamos reconocer no solo nuestro estado, sino cómo Dios nos ve. Mire lo que mencionó Pedro. Me encanta Pedro como habló esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Ya casi estoy terminando, hermano. Gracias por acompañarme en el viaje. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Recuerda que hemos hablado del perdido. Ahora te voy a hacer la transición de nuestra condición y el rol nuestro, lo que usted y yo necesitamos hacer. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 22 al 25. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad. ¿Recuerda que te decía el someternos? ¿Recuerda que te decía, vengo yo para que Él crezca? Ahí está. Ahí lo ve, hermano, ahí lo ve. Claramente puesto, explícito. Y ahora que ya se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos. Note usted que la obediencia a la verdad, que es Cristo, nos obliga a amar sinceramente. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí él hace una declaración de la condición nuestra, citando a Isaías 46. Mira lo que pone Pedro, dice: todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita. En otras palabras, mire, estamos prestados. Usted y yo tenemos principio y fin. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque lo que permanece, que es el Espíritu, volverá al que lo diseñó. Seremos juzgados, y lo que hemos permanecido, la palabra dice que nos darán la corona de vida. Porque sé que están estudiando Apocalipsis, así que ya entrarán a la corona de vida, hermano. La corona de vida. No me meto ahí, vamos a seguir acá. Entonces, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y fíjese que si estas son las buenas noticias que nos han movido a que nosotros seamos obedientes a Cristo, y por consecuencia de ser obedientes nos movemos en amor. Fíjense qué hermoso esto. Cuando somos obedientes a Cristo, Él pone en nosotros la capacidad de amar. Así que si alguno de ustedes se sentía incapacitado para amar, le tengo buena noticia. Cristo te capacita. Puedes amar y hacerlo libremente. Omar, es que tú no sabes la experiencia de vida que yo he tenido. Hermano, usted puede haber tenido una experiencia de vida quizás marcada, tronchada, dificultosa. Pero la buena noticia que yo tengo es que nuestro Cristo sana, salva y restaura. Yo no estoy
estoy diciendo que será fácil el proceso, pero sí te estoy diciendo que lo va a hacer. Si te agarra de él, porque usted cree que Filipenses 4:3 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está ahí el secreto. ¿Por qué usted cree que cuando Pablo estaba enfermo y le pedía sanidad y le dijeron no te voy a sanar nada? Él cambió su mensaje. Él cambió su mensaje. Dios, pues me gozaré en mi debilidad para que tu gloria se manifieste en mí. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Ese debe ser nuestro anhelo. Anhelar que su gloria se manifieste en nosotros al punto de que nos identifiquemos con lo que Él se identifica, que es la gente. Nuestro Cristo vive apasionado por usted. Por eso me uno a sus palabras. Eso quedó vacío por una muy buena razón. Para que nada ni nadie pueda cuestionar la libertad que le ha sido entregada a usted. Resucitó. Hasta lo que usted y yo conocemos como el último capítulo, Él lo venció. Él lo venció. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda reconocer nuestra condición. Antes éramos perdidos, mas hemos sido vivificados a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Hemos aprendido que podemos ser siervos voluntarios de Él, sometiéndonos completamente a lo que Él es y representa. Hemos podido entender que esa obediencia a su verdad nos va a llevar a amar de manera sincera. Hemos reconocido que aunque nuestra vida es una vida pasajera, si nosotros mantenemos la palabra, permaneceremos porque la palabra permanece. Si todo esto lo hemos aprendido, entonces lo que nos queda es reconocer lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 6. Segunda de Corintios 4, 3 al 6 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Note las palabras, me encanta lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Y ya aclaramos quiénes son los que se pierden. Ya aclaramos lo que significa, aclaramos lo que es, qué condición es, ¿verdad? Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, hermano, cuando usted le hable a alguien de Cristo y le diga no, no se sienta mal. Al revés, ore arduamente, porque este texto nos dice que el Dios de este tiempo, de este mundo donde estamos, tiene cegado. No entienden, no creen. Eso es un motivo más para orar, para que sean abiertos ojos, ¿verdad? Para que mentes sean redimidas. Entonces mira lo que dice el verso 5. Y esta parte es la importante. Con este que voy a cerrar, hermano, pongan la atención al verso 5. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor, y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Note usted que primero nos habló en el verso 4 del perdido. Ese es al que usted va a invitar, hermano. Ese es al que usted le va a decir, ¿sabe qué? En casa de Jesús hay una silla para ti. Hermano, ese es el que está perdido, que está caminando, que a lo mejor lo puede ver hasta en un carro lujoso, un buen carro. No significa que esté bien, en sano juicio. Necesita también. Ese es el que usted le va a decir, ¿sabes qué? Casa de Jesús es donde yo quiero que pueda comer. Hermano, ese es, verso 4, ese es el que usted le va a llegar, al que lamentablemente el enemigo le ha cegado el entendimiento. Pero me encanta el verso 5 porque habla de nuestro trabajo, habla de lo que usted y yo tenemos que hacer. Número 1, predicar. Y no a nosotros, hermano.
Yo no lo veo hablar de lo que yo he hecho, alcanzado en mi vida a otra persona. Eso no tiene relevancia ni significancia. Eso es secundario y más hasta bobo. Que yo me ponga a hablarle a alguien que no conozco de todo eso. No hace sentido. No nos predicamos a nosotros mismos, hermano. La idea de predicar o evangelizar a otro no es vanagloria. Yo no quiero que me miren a mí porque, como bien dijo el pastor, a lo mejor se decepciona. Que vean el que vive. Amén. Gloria a Dios. Ese es el que queremos predicarle. Que vean el que se metió por dentro, porque esa revolución interna se empezó a notar por fuera. Gloria a Dios. Aleluya. Acuérdense, el principio de Jesucristo siempre es de adentro para afuera. Por eso cuando le habló a los discípulos, ¿qué fue lo primero que le dijo? Vayan a lo último del mundo. No, eso fue la última instrucción. Empezó desde lo chiquito. Vayan a Samaria, vayan a Judea, vayan a tal. Fue expandiendo, pero es que desde adentro. No podemos pretender alcanzar todas las naciones y ni siquiera al lado del vecino, hermano. ¿Hace sentido? Lo digo con respeto, ¿verdad? Pero tenemos que circunscribirnos a nuestra realidad de vida. Tenemos que ser relevantes donde Dios nos ha puesto. Ser relevantes en el contexto de nuestro trabajo. Omar, es que en mi trabajo no se puede hablar de fe. Yo no te estoy diciendo que hable de fe, no te estoy diciendo que hable de Cristo. Omar, es que no se puede hablar de religión. No hablar de religión, hablar de Cristo. Omar, es que si yo a veces en mi trabajo me demandan, pues hermano, busque el tema, que la otra persona se lo pida. Usted sea estratégico. Sea estratégico. En el momento en que alguien venga donde usted, oye, ¿sabes qué? Tú estás en una iglesia, me gustaría que orara por eso. ¿Sabes qué? Voy a orar por eso. ¿Te gustaría que oráramos ahora? Tome la iniciativa, atrévase. Se sorprenderá de ver a la gente que en la necesidad le dirá que sí. Le dirá que sí. Y lo van a hacer con gozo, con alegría. Así que prediquemos. Ese es el llamado, hermano. Nuestro rol, predicar. Y como digo, predicar no es a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, que está dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Declarándonos siervos por amor a Jesús. Entonces, la clave para que usted y yo seamos efectivos en esto no es que solo le hablemos de Jesús, es que nuestra prédica, en otras palabras, nuestro mensaje vaya acompañado de hechos, obra. Que si usted ve la necesidad de alguien, atienda la necesidad. Si usted ve que a lo mejor a alguien se le explotó la llanta del carro, en vez de decirle Cristo te ama, ayúdele a cambiar la respuesta y después háblele de Cristo. Sea estratégico, identifíquese con la necesidad, trabaje con la gente. Jesucristo era un experto en esto. Veía a la gente con la necesidad y él atendía a la necesidad de la gente y después les hablaba de él. Eso es lo que tenemos que alcanzar, hermano. Tenemos que tener esa pasión dentro de nosotros. Entonces, si lo que tenemos es que predicar a Cristo y ser siervos por amor de Él, cierro este pensamiento de exhortación con esta invitación. Necesitamos lograr que el perdido no solamente tenga un encuentro con Cristo. Y eso es importante. Escuche eso. Necesitamos que el perdido no solamente logre un encuentro con Cristo, sino que se apasione por una relación con Él. Ese es el reto, hermano. Porque Cristo no solo vino a buscarlo, sino vino a salvarlo también. Entonces usted y yo no tenemos que conformar, hermano, con que solo se encuentren. Bueno, ya yo lo traje, ahí está. No se conforme con eso, hermano. Sea estratégico. Que busque la relación con Él. Que busque la relación con Él. Hay que apasionarnos por el Señor. Y todo comienza, como hablamos al principio, reconociendo nuestra condición. Reconociendo que somos vasos de barro útiles en el Señor. La palabra dice que nosotros somos hechura suya, creado para buenas obras en Cristo Jesús desde antes. ¿Usted sabe que eso es lo que dice usted hoy? Entonces yo cierro retando, hermano, que este nuevo año 2016, uno más para Cristo. Que casa de Jesús se llene de almas con hambre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
invitar a estar en pie en esta hora. Aquí hay una guagua Mazda blanca, si alguien tiene una guagua Mazda blanca. Pero esta mañana yo he escuchado en lo personal, yo he sido retado de esta mañana. Este pastor que está aquí ha sido retado de esta mañana. Y he retado a acercarme a la razón que me tiene aquí. Es acercarme a Jesús. Esa no hay nada más. O sea, no hay nada más que añadirle a la palabra. Es como nos acercamos un poco más a Jesús. ¿Qué decisión tomamos día tras día, momento tras momento, para acercarnos un poco más a Él y parecernos más a Él? Ese es el reto que yo he recibido en esta mañana. Dentro de todas las cosas y dentro de todo lo que hacemos, también la iglesia tiene una responsabilidad. Aquí cuando se reúne esta iglesia y todas las iglesias, toda iglesia, ¿verdad? La iglesia universal. Solamente voy a extender una invitación y preguntarte si hay alguien que necesite acercarse un poco más a Jesús y responder al mensaje que el pastor nos habló en esta mañana. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no hay nada más que añadir. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero parecerme más a Jesús. Con mis errores, con todo lo que hago, parecerme más a Jesús. Y que mi vida refleje ese llamado. Yo me pregunto si habrá alguien en esta mañana que necesite una oración para acercarse un poco más a Jesús. Puede ser que no lo necesites. Allá atrás hay una mano, vamos a orar. Por segunda mano, vamos a orar. Tercera mano, vamos a orar. Cuarta mano, vamos a orar. Quinta mano, vamos a orar. Ese mensaje, yo te digo que es un reto para nosotros. Es un reto para la iglesia. Es como tú y yo, como decía el pastor, ponemos a Jesús en nuestra fórmula de ganador. Puede ser que tú tengas una fórmula y le falte Jesús, o medio se lo hayamos restado. Levantaste tu mano si quieres pasar acá al frente o si quieres el que está a tu lado. Todos somos ministros, aquí todos somos las manos de Jesús. Sé que allá atrás hay una mano, Loida, ahí, o déjame, vente por acá y vamos a orar. Vamos a orar por Miguel que levantó su mano. ¿Quién más levantó? ¿Algo? ¿Quién más que levantó su mano? Señor está aquí, hermanos. Cuando hay un mensaje que te dice y te presenta la realidad, yo creo que nosotros debemos responder a ese mensaje. Decidí seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Padre, en esta hora y en esta mañana venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor. Padre, y nosotros llegamos a este lugar con una expectativa de recibir palabra, Padre, tuya, de cantar, de honrar, pero que a través de la palabra nuestra vida sea transformada, Señor. Padre, yo te pido en esta hora por gente que ha decidido acercarse más a ti, Señor. Padre, mira su realidad, mira la expectativa, pero mira la realidad de cada uno, Señor. Y yo te pido en esta hora, Padre, que tú confirmes ante cada uno que tú siempre has estado presente y que tú nunca nos has abandonado y que siempre has estado dispuesto a rehacer según el mensaje que hemos recibido en esta hora. Padre, sé con nosotros, Señor. Que la palabra predicada se haga rema en nosotros, que la palabra predicada, Padre, se haga una realidad en nosotros, individual y como cuerpo de Cristo, y que podamos tomar una decisión para acercarnos a ti. Padre, sin ti nada somos, sin ti nada somos, sin ti no tenemos razón de ser iglesia, Padre. Pero como tú fundamentaste la iglesia, entonces a ti volvemos, Señor. Pon en cada uno de ellos espíritu, Padre. Pon espíritu de búsqueda. Pon espíritu de profundidad, Padre. Ponle revelación a cada uno de los que ha levantado su mano en esta hora. Y ahora al resto de la iglesia yo oro, Padre, para que tú te reveles a cada uno, Señor, según así cada uno necesite, Señor. Cubre a cada persona que está en este lugar, Padre. Ama a cada persona. Padre, dale a cada persona y dale los deseos del corazón. Abre los tesoros celestiales y derrama sobre cada uno, Señor, de los que están aquí en esta mañana, Padre. Cumple el propósito de cada uno. Que la razón de llegar a este día, a esta iglesia, se cumpla en ti, Señor. Queremos parecernos más a ti, Señor. Y definitivamente que no podemos rendirnos ante tu majestad. Nadie se puede rendir. Nadie puede decir no a tu majestad. Todos nos rendimos ante tu grandeza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Alguien podría dar un aplauso al Señor? ¿Alguien podría decir un aplauso a la palabra de Dios? Es bueno estar en la casa de Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, grandes cosas suceden. Yo quiero tomar un momento antes de continuar y finalizar. Yo quiero saludar a Elisa y a David. Y a David Jr. No sé el nombre, no me acuerdo. Sergio. David, Melissa, hermana de Madeline, mi esposa Madeline, una de las hermanas, y está aquí de visita desde la Florida, Virginia, perdóname. Y esto es una sorpresa bien grande porque no sabíamos que están en Puerto Rico.
Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que están aquí. Aplausos a esta familia. Dale un aplauso fuerte, fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso Vive Jesús. Bueno, cuando la misericordia de Dios nos alcanza a todos, ¿verdad? Yo estoy fascinada con eso. Que Dios es tan bueno y tan bueno que a cada uno nos salpica y nos toca algo, ¿verdad? Aleluya. Y yo soy testigo de eso, y solamente porque Dios nos ama, a mí y a mi hermana, nosotras estamos juntas y porque amamos a Dios. Y eso es un milagro, es un milagro. Así que en este mismo espíritu de adoración y de agradecimiento al Señor, traemos alegres nuestras ofrendas y nuestro diezmo, con un espíritu de que Dios nos ama a todos y los que damos alegres. Así que la Biblia dice que Dios ama, ¿verdad?, al dador alegre, pero yo creo que es que el dador está siempre contento. Así que, porque Dios nos ama a todos, así que recojamos nuestros diezmos y ofrendas. Mi corazón one
Todo el que no tenga boletín, este es el momento de tener uno, como yo. ¿Acabaron? Pues alguien me presta uno. Alguien me presta uno. ¿Quién se quedó sin boletín para reproducirlo rápidamente? Todo el mundo tiene su boletín. Quiero que tomen un minuto cuando puedan de nuestra reflexión. Esta es parte del testimonio de Naed. Naed está por allí. Que estuvimos en la Navidad, si recuerdan, estuvimos varios testimonios y varias personas hablando sobre qué significaba la Navidad. La semana pasada tuvimos la de Javier, su esposo, y hoy tenemos la de Naed. Tome su tiempo para leerla porque está muy bonita y de eso se trata, ¿verdad? Tenemos también en la parte de atrás del anuncio, del boletín, quiero que vean los anuncios que hemos tenido, nos han estado auspiciando durante este año. Esto solamente es para poder sostener este mismo anuncio, este mismo boletín se sostiene solo. Y como Dios es tan bueno y multiplica, ¿verdad? Porque Dios ha multiplicado las entradas y ha disminuido los gastos en reproducirlo, hemos bajado el costo de los anuncios. Así que antes cobrábamos $20 por los anuncios. Se quería anunciar mensual, ahora va a ser $10, ¿ok? Comenzando este año, ¿ok? En enero. Así que los que están ya saben que van a pagar menos y el que quiera anunciarse, hay espacio, ¿ok? Como antes le había dicho, auspiciémonos nosotros mismos, ¿ok? Así que aquí lo tenemos. Y para más importante, este martes tenemos la oración a las 9:30, de 9:30 a 10:30 de la mañana. Las personas que tengan ese tiempo libre, vengan y gócense con el grupo, un grupo muy selecto, muy bueno, que siempre trae una palabra y una oración individual y una oración congregacional. El jueves continuamos con el estudio de las Escrituras y estamos en Apocalipsis. Ahora vamos para la tercera iglesia. Yo se lo dije, vamos de una en una, pero de verdad nos estamos gozando y el propósito que estamos teniendo al leerla, las tres, estamos viéndola en 3 fases, en este tiempo, cómo es en tu vida y en la iglesia. Así que ha sido una parte muy diferente de estudiar y de ver, y nos estamos viendo, estamos ampliándonos y saliéndonos del cajón donde estábamos y lo que creíamos que era Apocalipsis y viéndolo en un macro, no en un micro. Tenemos el Día del Amigo, como lo ven aquí, miren qué bonita nuestra promoción, acaba de salir calientita. El Día del Amigo es el 14 de febrero, lo estamos haciendo, mire, traiga un amigo, uno más para Cristo, y el día está perfecto para traer un amigo y amarlo y demostrarle el amor. A Cristo es lo mejor que le podemos regalar, que es su salvación. Ok, la iglesia hija nuestra, que es mayor que nosotros, de Aguadilla, también va a estar compartiendo la misma actividad en su iglesia, así que la van a ver en Facebook. Tenemos la misma promoción, tenemos el mismo artista gráfico, porque es la misma actividad para ellos y para nosotros. El año pasado también ellos la compartieron, nosotros la hicimos y ellos también participaron de ella. Así que trae un amigo. El domingo que viene te vamos a dar la promoción y la invitación para que tú se la entregues a tu amigo y lo traigas ese domingo. Siempre tenemos picadero especial, una palabra especial de amor y de salvación. Así que trae a tu amigo, ve pensando a quién vas a traer ese día, la persona que tú siempre has querido traer. Y dices que no sé si habla del Apocalipsis este día, pues ese día vamos a hablar de amor, tráelo ese día, que vamos a estar bien suavecito, hablando del amor de Cristo. Para los matrimonios nos habíamos estado pensando y queríamos participar en una actividad para matrimonio. Nosotros pues no somos muchos matrimonios, pero habíamos estudiado diferentes actividades. Así que hablamos con la pastora, en la iglesia de la pastora Norma Pantojas. Ellos van a traer a José Luis Navajo. Y era la persona que quería, el pastor que queríamos oír. Y vamos a participar con ustedes el miércoles. Y no se pudo porque él no llegó, no sé qué pasó. Se canceló, pero él sí bien va a estar para una actividad de matrimonios. Llamamos y podemos estar presentes. Prematrimoniales pueden estar allí y matrimonios, así que se me acercan por favor. Eso es el día
13 de febrero. Y es de 1 a 5. Es un retiro cortito con el pastor. Este pastor se especializa mucho en familias y matrimonio. Ha escrito varios libros. Nosotros fuimos a la librería a buscar algo para la iglesia y vi un montón de libros que hay de él. Él ya se leyó uno, me lo pasó a mí, yo me lo estoy leyendo. De verdad que es muy bueno y se los recomiendo. El que puede, trate de estar allí. Nosotros nos vamos a reunir aquí a las 12:15, vamos a estar saliendo, las actividades a la 1, el precio de $20 por pareja porque van a tener una merienda. Si por favor me avisa que van a estar, porque nos dijeron que como vamos unos cuantos, pues que le digamos cuántos más o menos somos, porque ellos tienen que prepararse para la merienda. Así que les invito y les exhorto a que estén allí con nosotros. Eliezer y yo queremos estar allí y oír al pastor Navajo. Así que yo creo que nos vamos con la bendición del Padre. No nos vamos todavía. La bendición es ahorita. Vamos a los cumpleaños de enero. Sabes que todos los fines de mes tenemos los cumpleaños. ¿Cuáles son los cumpleañeros de enero? Vamos a ver. Pasen acá, vamos a ver. Cumpleañeros. Todos los de enero. ¿Alguien más de enero? Venga para acá. Está bien, porque está en la lista. ¿Cuántos, verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien se Si fue de usted enero? no está en la lista del boletín, es que no ha entregado la información, entréguela porque nos gusta que aparezcan aquí. Ahora tenemos que incluir a María, pero entreguen la información para que aparezcan en los cumpleaños. Así que Aloida le va a entregar la información. Así que el pastor va a orar primero por los cumpleañeros. Yo te voy a pedir, ya casi nos vamos a estar un momentito de pie, vamos a orar una vez más y vamos a bendecir a los cumpleañeros del mes de enero. Oh, mira, te dijo, oye, ¿a qué te salen que tan lindos? Ya que venga a pedirlo, voy a decir, vete donde tu mamá. Papi, tengo una crisis, vete donde tu mamá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias porque en la iglesia hay regocijo. Te damos gracias porque en la iglesia hay vida. Y te damos gracias porque en la iglesia hay celebración, Padre. Celebramos estos cumpleaños de vida durante este mes. Yo te pido, Padre, que tú extiendas tu misericordia, que tú extiendas tu mano, tú añadas vida, salud. Padre, tú contestes las oraciones y, Padre, abre las puertas de los cielos, abre las ventanas de los cielos y derrama en abundancia y sobreabundancia sobre cada una de sus vidas, para ellos y para los suyos, para la primera, para la segunda y hasta la tercera generación. La reclamamos en bendición en esta hora. Cuídalos, bendícelos, Padre, durante este mes de cumpleaños, en el nombre de Jesús. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Recuerden que hay bizcocho, los cumpleañeros pasan allá para el retrato y partimos rápidamente. Nos despedimos, le damos las gracias al pastor Omar y su familia que salieron de su iglesia para compartir con nosotros. Denle un aplauso a su familia. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Carmen, vente para la foto. María, vente para la foto. Yo te confirmo por Déjame saludarte otra vez ahora. Felicidades, Magdalena. Aquí está. El banco se robó y vamos a saludar. Podemos dar una oración. Pero todavía he podido comprar. No tiene. Hay que mandar a reproducir. Yo lo reproduzco y traigo más. Porque a mí no me gusta la que yo pensaba. Yo no veo mucho.